poder. Salvador, tenemos libertad. Él nos perdona, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios. Por amor, Él nos rescató. Salvador, Tenemos libertad. Él nos perdona. Te adoramos, te exaltamos. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso y invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro majestad, Gloria a nuestro Dios. su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad. Él nos perdona, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios. Por amor, Él nos rescató. Salvador, Tenemos libertad. Él nos perdona. Te adoramos, Exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso e invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, muy reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Nuestro con su palabra en la mano, haga todo el esfuerzo mental para absorber todo lo que vamos a ver. Hechos, un libro importante, ya habíamos dicho, si usted llega a Hechos, usted se va a dar cuenta de que no conoció nada y tiene que volver otra vez al Antiguo Testamento, recorrer todo el Antiguo Testamento, regresar otra vez a Hechos y después sí pasar al Nuevo Testamento. Así de importantes Hechos. Y eso es lo que estamos tratando de ver. Así que Hechos es muy, muy importante. Usted no va a entender,
por lo menos no va a captar a profundidad todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las epístolas, si no entiende Hechos. Hechos es tremendamente importante. Así que trate de hacer todo el esfuerzo mental. Si se está durmiendo, dígale al Espíritu, Espíritu de Dios, baja con fuego, quémame y despiértame. Y así cuando en su vida diaria tenga que tomar alguna decisión, ahí sí el Espíritu de Dios le va a recordar lo que aprendió. Ya habíamos hablado de esto, pero si usted se duerme, ¿qué le va a recordar el Espíritu de Dios? Nada, sus sueños. Y algunos ni sueñan eso. Hechos, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Quiero empezar con una idea. No sé si usted ha dicho esto, ha pensado esto o ha hecho esto, pero cuando uno sale de viaje o cuando uno tiene que caminar mucho, normalmente uno piensa en los zapatos. ¿Usted piensa en los zapatos? ¿Cómo que no piensa en los zapatos? Si tiene que caminar por un sendero ahí lleno de piedras, no se va a ir con tacos. ¿O sí? No dicen, saca tus tacos, vamos a la montaña. No, piensa en los zapatos. ¿Sí? Si tiene que caminar todo el día, dice, bueno, me voy con zapatillas, me voy con zapatos cómodos, me voy. Sí, piensa en los zapatos. De hecho, cuando era chiquito, pues me decían, ponte buenos zapatos que vamos a caminar. O cuidado con los zapatos porque vamos a estar caminando. Entonces uno piensa en los zapatos. En un largo viaje o simplemente cuando caminamos mucho, pues pensamos en los zapatos. Sé que algunos dicen, bueno, me voy a poner los zapatos más lindos, no me importa si me duelen los pies después, pero los zapatos son importantes. Los zapatos son importantes. Con esa idea vamos a leer Hechos capítulo 1 del 8 al 11. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron juntos a ellos y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus benditas manos este tiempo. Nútrenos con tanta sabiduría, tanto conocimiento, Señor, que salgamos de este lugar sin ser los mismos. Transfórmanos, guíanos, ayúdanos a obedecer lo que está en tu palabra, ayúdanos a hacer carne lo que vamos a estar escuchando y aprendiendo. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro cuerpo nos permita nutrirnos de ese alimento espiritual. Y Señor, por tu mano, evita que cualquier cosa nos distraiga y nos quite del camino que debemos seguir, para que podamos, juntamente con la lectura de tu palabra, ser transformados para vida eterna. Oramos por nuestra congregación y el tiempo que vamos a estar viendo. Oramos por este siervo, Señor, sé tú poniendo palabras para que no sean las palabras de este varón, Señor, sino sean tus palabras. Te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, en la predicación anterior, usted va a recordar que yo mencioné algunos puntos que este versículo o este pasaje nos había dado. Hablamos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál era una dinamita? De hecho, poder significa dinamita. Entonces hablamos de una dinamita, de un dinamismo para poder ser testigos. En otras palabras, hermanos, cristianos aburridos no hay. Cristianos que digan, ay, estoy desanimado, no hay.
¿Por qué? Porque Jesús dice que les va a llegar un poder, y ese poder es una dinamita, un dinamismo que les va a hacer ser mis testigos. Entonces, esos cristianos aburridos, mis hermanos, yo diría, piénselo mejor, piense si es que es el verdadero espíritu, pero cristianos aburridos no hay, porque hay un dinamismo cuando tú tienes el Espíritu de Dios. Todavía sigue tu personalidad, pero hay un poder, hay un dinamismo ahí que viene con el Espíritu. Ese es el poder. Luego hablamos de labor de ser testigos, ¿sí? Labor que para nada es poco, pues si usted recordará, yo había mencionado esto, ¿quién está siendo juzgado aquí? Jesucristo. Entonces, en un juicio, los testimonios son claves para el veredicto. Así que si nos ha dado el labor de ser testigos, ese no es un trabajo sin importancia. Es un gran trabajo porque dependiendo de nuestro veredicto, de nuestro testimonio, será el veredicto. Así que dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, será conocido así el Señor. Imagínense, yo lo había mencionado, imagínense que un cristiano diga: yo amo a Cristo y leo todos los días la palabra de Dios, oro 2 horas. ¿Usted sabe cuál es el promedio de oración? A ver, diga un número, el promedio de oración. 30 segundos, sí. El promedio de oración, o sea, el promedio en que oramos es 30 segundos. Me lo hicieron esta pregunta en el seminario y uno dice: 5 minutos, Señor. 10 minutos, Señor. No, 30 segundos. Bueno, entonces un cristiano dice: no, yo oro 10 minutos. Ya estoy en otro nivel yo. Oro, leo la palabra de Dios, pero me atraso al trabajo. Quítese vecina, quítese vecino, que no me molesten niños, me estoy yendo al trabajo. Esa actitud es un testimonio, y así es como te conocen. Así es como el mundo te conoce. Si tú vas al trabajo y haces un mal trabajo porque quieres hacer un mal trabajo, bueno, tú eres un testimonio, y así conocen al cristianismo. De ahí los jóvenes o estudiantes, uno dice: bueno, voy a orar al Espíritu de Dios para que me ilumine y me llene mi cerebro de muchas neuronas, y no estudiaste nada. Bueno, 0 todos, con malas notas. Bueno, ese es el testimonio que estás dando del cristianismo. Entonces, no es un trabajo que no valga nada el de ser testigos, pues dependiendo del testimonio se da el veredicto. Y tercero vimos, o al final mencioné acerca del orden. ¿Usted se acuerda de esa palabra, orden? ¿A quién le gusta ser ordenado? A mí me encanta ser ordenado. Yo me levanto en la mañana, tengo ya una especie de ritual. Entonces me siento a la computadora y no trabajo, o sea, empiezo a trabajar después de como media hora después, porque espero que mi cerebro se despierte. Si no, hago cosas que no tienen sentido. Pero me gusta ordenar mi escritorio, me gusta ordenar el lugar donde voy a trabajar. Y después sí empiezo. Me encanta el orden. Y aquella persona que le encanta el orden, pues se va a sentir identificada. Sí, antes de ponerme a hacer cualquier cosa, trato de ordenar todo. Entonces, al final yo mencioné esta palabra, orden. Orden que aparentemente podemos saltarnos y que no quita la validez de nuestras acciones. Ejemplo, digamos que el Señor te dice: bueno, hay un proceso para llegar al matrimonio, ¿cierto? Hay un proceso, hay un orden para llegar al matrimonio. Y tú dices: nah, total, amor es amor, ¿no? Y te saltas el proceso y tú dices: el Señor bendecirá mi matrimonio, bendecirá mi relación romántica. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Bueno, te va a ir mal, te cuento, te va a ir muy mal. Entonces, si te saltas el proceso, si te saltas el orden, te va a ir muy mal. Y lo interesante de hecho es que habla mucho de misiones. Ahora alguien puede decir: ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo nada. Me voy a otro lugar
hacer algo, a trabajar con otras personas. Bueno, hay un orden. Si te saltas ese orden, no precisamente viene del Espíritu esa revelación. ¿Por qué? Porque Dios es ordenado. Hay un orden y te va a ir muy mal. Mal. Entonces hay un orden. Y quiero mencionar las evidencias acerca del orden y por qué el orden es sinónimo de obediencia, de poder, de guía y transformación del Espíritu Santo. Si tú tienes una vida ordenada, si tú tomas decisiones de forma ordenada, eso quiere decir que viene del Espíritu de Dios. Pero si tú te saltas, no sé, por desconocimiento, por eso les había dicho, mis hermanos, si tienen algún problema, si no saben muy bien acerca de un tema, para eso están los maestros y ahí están todos los líderes que deben tener cierto conocimiento. Si tú quieres empezar una relación romántica y no sabes muy bien si empezar porque es otaku o no se baña o no va a la iglesia y tú dices, estoy lidiando con esta decisión. Bueno, alguien que sabe más que tú, alguien que es más sabio que tú, alguien que tiene más conocimiento que tú, te puede dar una guía. Pero tú, pues la carne, ¿no? Te saltas eso y te va a ir mal. Y dices, no estoy tan mal. No estoy tan mal. Digamos que te va medianamente bien, ¿no es cierto? Bueno, llega el Señor y tú le dices, Señor, hice esto, hice aquello, me casé, tuve 4 hijos, todavía no se baña, pero ya más o menos está mejor. Estamos bien, Señor. Y el Señor te va a decir, ¿sabes qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero Señor, yo estuve en la iglesia, traté de llevarle a rastras al susodicho, no quiso, yo hice mi parte. Y el Señor te va a decir, pero había un orden, un proceso. ¿Quién eres? Entonces el orden es sinónimo de obediencia, de poder, de guía, de transformación del Espíritu Santo. Para ponerlo en palabras simples, Jesús les va a dar a los discípulos el poder, la energía, el dinamismo para predicar y con eso llegarán a todas partes del mundo, hablando del reino, ese reino de reconciliación, de arrepentimiento y perdón, ese reino donde dice, vengan todos, hay perdón. De ese reino, el Señor les va a dar el poder para que hablen y sean testigos, pero también les dio un cronograma. Así que les da esa dinamita, ese dinamismo, vayan, pero hay un cronograma, hay una lista que hacer, hay un orden que llevar. Entonces, mis hermanos, por eso yo he llamado a este sermón, el cronograma del Espíritu, el testimonio y el orden. Así que nos vamos a centrar mucho en eso. Versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, esto es bastante claro, ¿no es cierto? Pero nuestra carne va a decir, leyendo el versículo 8 como nuestra carne lo lee, ¿no? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, serán mis testigos hasta el último de la tierra, y luego en Samaria, luego en Judea y luego en Jerusalén. Así es como nuestra carne lo lee. Pero hay un orden y ese orden se tiene que respetar. Recuerde, estoy a punto de dar las evidencias de que el orden es sinónimo de obediencia, de poder, de guía y transformación del Espíritu Santo. Si no hay orden, tu decisión no viene de Dios. ¿Sí me escuchó? Si no viene con orden, entonces tu decisión no viene de Dios. No sé de quién venga, pero de Dios no viene porque Dios es ordenado. Entonces vamos a ver el cronograma, ¿sí? Acompáñenme a ver el cronograma. ¿Cuál era la primera ciudad que tenían que ellos ser testigos? Jerusalén. Y con eso Judea, porque estaba alrededor. Entonces vamos a ver el testimonio y poder en Jerusalén y Judea. Voy a mencionar algunos versículos que posiblemente en sermones próximos esté profundizando, pero es importante esto: el testimonio y poder en Jerusalén y en Judea. Hechos capítulo 2, versículo 29.
Voy a leer hasta el versículo 33, así que téngame paciencia y trate de subrayar todo lo que le llame la atención. Versículo 29. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de esos todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Ahora, pregunta para ustedes, ¿dónde se está diciendo estas palabras? ¿En qué lugar? En Jerusalén. Lo que se está diciendo aquí es en Jerusalén donde se está escuchando. Jerusalén está escuchando esto. Los hermanos los judíos en Jerusalén están escuchando esto. Es decir, la primera ciudad donde se está dando el testimonio es la misma ciudad donde Cristo fue crucificado. ¿Alguien se había dado cuenta de eso? La primera ciudad donde se recibió el mensaje de salvación fue la primera ciudad donde Cristo fue crucificado. O sea, el primer mensaje y predicación evangelístico se dio y se predicó en Jerusalén, donde Cristo fue crucificado. Ahora, voy a ir ahondando un poquito más en eso, pero espero que me sigan. Si lo pensamos, de eso se trata la gracia. A las mismas personas que participaron de la crucifixión de Cristo, en la misma ciudad que vio al Cristo crucificado, es a esa ciudad, es a esas personas que se le predicó por primera vez el mensaje del Evangelio. De eso se trata la gracia. De eso se trata el reino. Si nosotros hubiéramos hecho el cronograma, créanme, nosotros no hubiéramos pensado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén vio crucificado a Cristo. Tengan en mente todo esto porque es sumamente interesante e importante. Versículo 22, regresemos un poco, Hechos 2. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Entonces le está diciendo, ustedes que participaron, que lo entregaron, están escuchando el mensaje de salvación. De eso se trata la gracia. Entonces, no solo debemos mirar lo que está diciendo Pedro, sino también debemos mirar a quién lo está diciendo. Y lo está diciendo a judíos en Jerusalén que posiblemente participaron de la crucifixión de Cristo. A ellos fue primero el evangelio de salvación. A ellos. A los que yo diría, los que estaban más perdidos, los que eran más difíciles de alcanzar, a ellos fueron. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jerusalén, no solo estamos hablando, si lo ponemos en nuestra historia, no solo estamos hablando de nuestra casa, sino estamos hablando de los que son más difíciles de alcanzar. ¿Y saben cuáles son los más difíciles de alcanzar? La familia. ¿Saben por qué? Porque ellos conocen. Ellos nos conocen. Entonces no es un asunto sencillo alcanzar a la familia, pero son a ellos los primeros que hay que alcanzar, a la familia. Por eso es un trabajo arduo que hace el padre y madre de familia, tratando de explicar el tema de la salvación a los hijos. Porque es difícil, es difícil. ¿Y saben por qué? Porque los hijos saben que los padres mienten. Los hijos saben que los padres no son tan buenos como ellos dicen, o que no son tan perfectos como ellos piensan. Ellos saben, ellos conocen eso.
Y así que es difícil el mensaje de la salvación en la casa. Más adelante podemos ver que el testimonio de los apóstoles en Jerusalén no pasó desapercibido. Era un testimonio con poder y dinamismo. No es que se quedaron mis hermanos en la iglesia o en el templo diciendo, creen en Jesucristo. Te cuento algo. Jesucristo resucitó. ¿Tú te acuerdas de ese judío que murió crucificado? Que se burlaban de él. Resucitó. Hazte cristiano. Y sentadotes en el templo. Sentadotes. Tampoco pasaron en sus campos, en sus terrenos, en sus casas diciendo, Señor, ayúdame a hacer testimonio. No, el testimonio de ellos fue dinámico. Salieron, compartieron, hablaron. Fueron grandes personas, buenos ciudadanos, grandes trabajadores. Entonces ese testimonio ayudó que el evangelio se esparciera. Entonces no pasó desapercibido. De hecho, se volvió un problema. Imagínense que nuestro cristianismo, que nuestra iglesia, nuestra congregación se vuelva un problema para el barrio. De la buena manera, no de la mala manera, que se embulla, que hay gritos, que se desmayan. No. De la buena manera, que se vuelva un problema. Pero el testimonio de los discípulos se volvió un problema para las autoridades judías porque ya no solo era en Jerusalén, sino que se había hecho viral en Judea. De hecho, tenemos un mapa. Bueno, si alcanzan a ver, eso pasó. Jerusalén estaba allí y se hizo tan viral esto que se extendió en toda Judea. Jerusalén está en Judea, por si acaso. Se hizo tan viral que pasó a toda Judea. Y ahí es cuando las autoridades judías empiezan a preocuparse. Adelantémonos un poquito a Hechos 5. Donde les dicen las autoridades judías, sigan predicando, sigan nomás, estamos alegres por eso. Hechos 5, versículo 27, dice, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el mismo concilio que había crucificado a Jesús, el sumo sacerdote le dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina. ¿Y quieren culparnos de la muerte de ese hombre? Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Y aquí me voy a detener un momento porque esta frase, mis hermanos, es sumamente importante. Hay muchas cosas que puedo decir solamente de esa frase. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Y saben qué? Una de las tantas cosas que voy a decir es que lo malinterpretamos. Lo utilizamos de mala manera. Entonces uno dice, no sé, alguien te da una orden y tú dices, no, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Y utilizaste una frase que sí está en la Biblia, pero de mala manera. Así que hay muchas cosas que puedo decir solo de esa frase. Pero lo que voy a decir, mis hermanos, es que tengo tanto que decir que lo resumí en una sola frase. Qué duro es el corazón del hombre, que no permite que el Espíritu guíe su vida. El orden es sinónimo de obediencia y guía del Espíritu Santo. Así que lo que ellos estaban diciendo es algo con respecto al orden, a la orden que les había dado Jesús. No porque les encantaba ir en contra de la ley, porque si lo piensan, estaban en contra de la ley. Les habían dicho una autoridad, no hagan esto. Y ellos dijeron, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Primero es obedecer a Dios y después al hombre. Y uno puede utilizar esa palabra para argumentar cualquier otra cosa. Pero no, ellos estaban siendo ordenados. Así que el orden es sinónimo de obediencia y guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces fallamos en obedecer a Dios simplemente porque nos saltamos el orden? Queremos ganarnos al mundo, pero no empezamos por nuestra casa. Queremos hablar del reino y no entendimos ni vivimos lo que es el reino.
Queremos mostrarle a otros quién es Jesús, pero no entendemos quién es Jesús. Entonces no hay orden ahí. Queremos mostrarle a otros cómo vivir y nuestra vida grita por una transformación profunda. Yo había mencionado esto, pero hay matrimonios o padres de familia que quieren mencionar andan mencionando, andan gritando al mundo cómo tienen que educar a los hijos, pero ¿saben qué? Ellos mismos no saben cómo educar a los hijos. O matrimonios diciendo, así hay que ser con el esposo, así hay que ser con la esposa. ¿Y saben qué? Tienen un montón de problemas en casa. Se pasaron el orden. ¿Qué esconde esta frase de es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Esconde un profundo deseo de obedecer, así como una relación con Cristo. Lo que están diciendo ellos no es a la ligera. Hay un profundo deseo de obedecer. Profundo deseo de obedecer. ¿Y qué es lo que están obedeciendo ellos? Versículo 8, capítulo 1. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. Así que ellos tenían que obedecer. Las autoridades le dijeron, no me prediquen en Jerusalén. Pero la orden de Dios ya había sido dada. ¿Y en dónde tenían que empezar? En Jerusalén. Entonces, cuando usted mencione es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, piénselo 2 veces, porque lo que estaban diciendo aquí ellos es yo tengo un profundo deseo de obedecer a Dios y una relación con Cristo. Y es Cristo quien me está guiando. Eso están diciendo. Así que no están diciendo a la ligera esta frase, es un profundo deseo de obedecer. Ellos empezaron en Jerusalén y eso se volvió un problema, pero mis hermanos, el evangelio es un problema para el mundo, así que tranquilos. Ellos obedecieron a Dios. Y si lo llevamos al contexto, no es simplemente esa frase, mis hermanos, eso denotaba muchas cosas. ¿Cómo? Como morir decapitado. Así que cuando ellos están diciendo es necesario obedecer primero a Dios, están diciendo, ¿sabes qué? Prefiero morir decapitado que desobedecer a Dios. Así de crudo. Pero nosotros utilizamos esa frase o podemos utilizar esta frase para argumentar nuestra posición. Pero no tiene nada que ver con la obediencia hacia Dios. Así que cuidado con esa frase porque se repite mucho. Se utiliza mucho, pero no se entiende. No se entiende. Así que no nos pongamos en los zapatos de los apóstoles al decir esta frase, hermanos, porque lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Decapítame. Pero voy a obedecer a Dios. Decapítame. Segundo, el testimonio y poder en Samaria. Ya evangelizaron en Judea. Ya lo hicieron en Jerusalén, en Judea, ya lo hicieron. Ya se volvió un problema esto, no pasó desapercibido. Ahora, Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 1. Aquí entramos en algo muy interesante. Saulo estuvo de acuerdo, dice el versículo 1, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Miren que Saulo. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Ay, qué apóstoles tan orgullosos, ¿no? Qué orgullosos los apóstoles. Bueno, después de meses, hermanos, algunos dicen que fueron años que pasó esto. Yo diría que fueron meses por el contexto de todo Hechos. La iglesia empieza a ser perseguida, ¿sí? Después de que se establece la iglesia empieza a ser perseguida, el testimonio se volvió un problema para las autoridades judías, entonces empieza a ser perseguida. El testimonio y la predicación de los apóstoles se había esparcido por toda Jerusalén y esto no pasó desapercibido. Hubo una persecución en la iglesia y esto obligó que muchos salieran de Jerusalén, pero en lugar de esconderse, ¿saben lo que hicieron? Adivinen. Te están persiguiendo. Y en lugar de esconderte, ¿sabes lo que hicieron ellos? Adivinen. Hicieron una revuelta.
Versículo 8, versículo 4, capítulo 8. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Anda. Entonces viene la persecución a la iglesia y ellos, en lugar de esconderse, más rebeldes todavía, dijeron: no, ya no solo es Judea, ahora vamos a Samaria para que les arda, ¿no? Así que se fueron a predicar el evangelio, empezaron a anunciar el evangelio. Déjenme mencionar algo: no es que los cristianos buscaron salir a predicar, noto eso. No es que ellos dijeron: a ver, mis hermanos, vamos a hacer un grupo, ¿quién quiere salir a predicar a ese barrio lleno de personas de mala muerte como es Pisulí? Así que un grupo necesitamos de hombres fuertes, hombres grandes, mujeres de fe. Vamos a hacer un grupo, vamos a ir a predicar a Pisulí. Ellos no dijeron eso. Ellos tuvieron que salir por una persecución. ¿Y a dónde predicaron el evangelio después de Jerusalén? Si ellos hubieran escogido, tal vez hubieran ido a España, donde no lo conocían, otro lugar, pero no. Cayeron en Samaria. Versículo 5. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba el evangelio. Hermanos, a veces Dios nos forzará a movernos. Ya es cuestión tuya si no le haces caso, pero a veces Dios nos va a forzar a movernos. A veces crees que estás haciendo bien y Dios viene y te dice: ¡ay! No estás haciendo muy bien esto. Entonces viene con un montón de cosas, viene con un montón de problemas. ¿Por qué? Porque tienes que moverte. Así que a veces Dios nos va a forzar a movernos. Tú puedes decir: qué bien estoy en mi trabajo. Fuera trabajo. Qué bien está mi familia. Ojalá que no pase eso, pero fuera familia. O problemas en la familia. Qué buenas decisiones estoy tomando. Y empezaste a recibir un montón de problemas. Entonces tú puedes decir: estoy bien. ¿Cómo está, hermano? Bien, muchas gracias. Con la ayuda de Dios, mejorcito, pero bien. Y viene Dios y te dice: ¿sabes qué? No estás tan bien. Y te voy a dar algo para que me escuches. No estás tan bien como crees. No tomaste una buena decisión. Así que, aquí estoy yo. No estás tan bien como piensas. ¿Qué es lo que le había dicho Jesús? Van a ser ustedes testimonios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían acomodado. Lo que está pasando con los apóstoles que no salieron de Jerusalén no es un tema de: ¡ay, qué buenos, qué resistentes son! Hermanos, ellos tenían que salir. Tenían que salir porque ya habían hecho todo lo que tenían que hacer en Jerusalén y en Judea, y ellos permanecieron. Lo que estamos viendo aquí no es algo bueno, es algo malo. ¿Y saben quién tuvo que salir de aquí? Un diácono. Un diácono tuvo que salir. Jesús les había dicho: tiene que ser en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero como estaban tan contentos en Jerusalén, ay, la iglesia de Jerusalén está muy grande, somos más de 5,000 personas. Ay, bendito sea el Señor, aquí me voy a quedar. Pero el Señor les había dicho: no, vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban muy contentos. ¿Y saben qué? Utilizó la mano de quien sería el máximo teólogo de toda la historia. Utilizó la mano de ese hombre. Versículo 3, capítulo 8. Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba en las casas y arrastraba de los pelos a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. No es que decía: vamos a la cárcel. Les arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Versículo 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado porque salían huyendo, iban por todas partes anunciando el evangelio, así que no se quedaron ocultos, salían a evangelizar. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba al Cristo. Versículo 6. Toda la gente escuchaba. ¿De quién? De Samaria. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe. No eran los discípulos,
Miren qué triste, no eran los discípulos, era Felipe. Y oían y veían los milagros que hacían. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. ¿Por quién? Por Felipe. O sea, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Felipe? Vemos que cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda con poder. Eso es lo que vemos. Que no era uno de los discípulos, no era uno de los apóstoles, era Felipe. Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda con poder. No pasa desapercibido tu obediencia. Versículo 6, toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe y oían y veían los milagros que hacían. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Esto lo había hecho Felipe. ¿Por qué? Porque decidió obedecer. Y cuando tú obedeces a Dios, el Espíritu te respalda con poder. Porque ese es el Espíritu. Recibirán poder. Recibirán un dinamismo. Ahora, ¿ustedes saben quién era Felipe? Yo ya lo mencioné. ¿Saben quién era Felipe? A ver, cuénteme, ¿quién era Felipe? ¿Qué lugar ocupaba en la iglesia? Cuénteme. Bueno, era un diácono. Felipe era un diácono. Solo como corte comercial, mis hermanos, cuando una persona piensa en diácono, piensa que solo va a servir. Si usted ve en la Biblia, los diáconos estaban casi a la misma madurez de los apóstoles. Sabían predicar, sabían enseñar. Felipe era un diácono, y porque Dios estaba respaldando a este simple y desdichado diácono, porque estaba obedeciendo. Así que cuando tú obedeces, el Espíritu te respalda con poder. Que no soy un discípulo, que no soy un apóstol, que no soy el pastor. Cuando tú decides obedecer a Dios, Dios te respalda con poder, porque va a derramar poder para que tú seas testigo. Pero cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo me preguntaba esto, ¿no? O sea, es una pregunta para mí, pero se lo hago a ustedes. ¿En serio ustedes creen que nosotros elegimos a dónde ir? ¿En serio lo creen? ¿O en serio crees tú que uno es el que decide qué hacer con la vida, con nuestra vida? ¿En serio lo creen? ¿Crees que tú puedes decidir cómo van a ser las cosas? ¿Alguien todavía lo cree? Bueno, Cristo es quien lo decide, no nosotros. Va a haber quien diga, no, ¿por qué va a decidir Cristo? Yo voy a decidir. Yo lo voy a hacer. Bueno, cuéntame después cuando tengas un montón de problemas. Aquí voy a estar yo guardándome la sonrisa, esa sonrisa como dice, te lo dije. Cuéntame después. O cuéntame si funcionó. Hay un orden. Sí, hay un orden en lo que está en la palabra de Dios. No es decisión de nosotros hacer las cosas porque es que el Espíritu me dijo, es que el Señor me dijo. ¿Saben qué? Incluso orando, si te saltas el orden, te va a ir mal. Y no viene del Espíritu, por si acaso. No, es que oré y le dije al Señor, Señor, esa chica me gusta. Tú sabes, Señor, que no hay nada imposible para ti. Bueno, y te saltas el orden. Bueno, esa decisión no viene de Dios. No viene de Dios.
Ahora, no sé si se dieron cuenta de algo, pero es en Samaria donde se está predicando el Evangelio. ¿Qué significaba Samaria para los judíos? Cuénteme. Exacto, no les escuché, pero exacto. Es aquella ciudad odiada por ser infiel a Dios, por rendirse a otras naciones. Cuando otras naciones venían y querían conquistar a Jerusalén, era Samaria o las tribus que estaban ahí los que tenían que resistir, pero ellos dijeron, pase usted, señor patrón, aquí le tenemos el caldito de pollo, sigue usted. Eso hicieron Samaria. Entonces fue una ciudad odiada, fue una ciudad infiel, se rendía a otras ciudades, se rendía a otras naciones y también llegaron a casarse con otros pueblos, ya no eran judíos puros, se llegaron a casar con otros. Y uno dice, me casaré con yugo desigual. Y el Señor va a respaldar esto. No, Samaria es el testimonio de que si te casas con yugo desigual, de que si te unes de forma desordenada, vas a ser una ciudad odiada. Pero ¿saben qué? Es a este pueblo que Cristo volvió. ¿Qué nos enseña esto? Que después de que haya fruto en tu casa, alcanza a los que tantos odias. Hermanos, ¿cuál es el orden? Primero, tú y tu casa. Y segundo, a los que tanto odias. ¿Alguien les cae mal algún vecino? ¿Cómo que no? ¿Algún hermano entonces? Eso sí es verdad. ¿Les cae mal algún vecino, algún hermano, algún compañero de trabajo? ¿Algún jefe? Bueno, esa es tu Samaria. Háblale del evangelio a ellos. ¿Te cae mal tu esposo? Esa es tu Samaria. Tu esposa, esa es tu Samaria. Entonces, primero tú tienes que ser tú y tu casa, ¿no es cierto? El orden. Y luego ve a los que tanto tú odias. Hermanos, ¿quieren hablarme de cristianismo? Háblame de que tú le hablas de la salvación al que tanto odias. ¿Quieren hablar del reino de Dios? Háblale al que tú tanto odias. A los que son difíciles, a los que te insultaron, a los que te hablaron. A ellos háblales. A ellos llégales con el evangelio. Me dices que eres cristiano, háblales a ellos. Y después coméntame qué tal se fue. Alcánzales a ellos. No, es que son difíciles, yo voy a romper todo lazo con ellos. Ay, qué feo. No, hay un orden. Primero en tu casa, ya hiciste lo de tu casa, tú y tu casa, ahora ve a los que tanto odias. Pero como no te agrada, entonces ve a los que no te conocen, ¿no? Hermanos, hay un orden. Ve a los que tanto odias, a los que te caen mal. No sé si me están entendiendo o si me estoy explicando. Pero hay un orden de hacer las cosas. ¿Quieres ir a predicar? Tú dices que te gusta hablar del evangelio. Háblale al vecino o la vecina que te cae mal. Al familiar que tienes problemas. A ellos háblales primero. Eso es cristianismo. Eso es el reino. Háblale primero a los que tanto odias. Primero, ¿cuál es el orden? Tú y tu casa. Y segundo, a los que tanto odias. No los que te odian, porque también hay cristianos odiosos. Dicen, ay, yo no voy a tomar porque Cristo me dijo que tomar es malo. En sí, sí, pero qué odioso que eres, ¿no? No a los que te odian, sino a los que tú odias, porque sí va a haber. A los que te deben, ahí a ellos háblales. Si tienes una deuda por ahí, diles, así como tú me pagas o como me estás pagando, bueno, así también Cristo murió por ti, así que aleluya y ganadlos. Si te deben mucho, diles, bueno,
no me pagaste, tranquilo, pero Cristo pagó en la cruz mis pecados y eso es suficiente, aleluya, y les ganaste. A los que tanto odias, a ellos. Entonces, ¿cuál es el orden? Voy a repetir esto, mis hermanos, porque a veces nos saltamos y creemos que por saltarnos Dios nos está bendiciendo. Primero tú y tu casa, que no es un asunto sencillo, y después ve a los que tanto odias. ¿Qué nos enseña esto? Que el orden es sinónimo de obediencia, de poder, de guía y transformación del Espíritu Santo. Cuando tú digas, el Espíritu me transformó, tienes que tener este orden. Hablé a mi casa y después a los que tanto odié y los gané. Para tenerlo en mente, la ciudad odiada, la ciudad que rechazó a Dios, la ciudad que Dios es la ciudad que Dios nunca olvidó. Pero ¿saben qué? Esta ciudad también sería la evidencia de una profunda transformación que tiene el cristianismo. ¿Quieres hablarme de cristianismo? Ve y háblale a quien tanto odias. Hablarles a otros que no te conocen, eso es sencillo. Háblales a quien tú tanto odias. Eso es cristianismo. Eso es la evidencia de una profunda transformación. ¿Quieres frutos de un verdadero arrepentimiento que tiene que ver con el reino de Dios? Háblales a los que tanto odias. No es que no puedo perdonar, no es que no puedo hacer esto. Eso no es transformación. Eso no es nada. No hay poder en tu vida, no hay espíritu en tu vida. Versículo 8, y había una gran alegría, capítulo 8, y había una gran alegría en toda la ciudad. ¿Saben por qué? Porque un judío, un cristiano, les estaba hablando del evangelio. Tercero, el testimonio y poder hasta lo último de la tierra. Para hacerles corto el cuento, Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Algunos dicen 4, pero ya es demasiado rebuscado. Dejémoslo en 3 viajes misioneros. Así que más allá de las evidencias y historias de estos viajes misioneros, la evidencia más grande somos nosotros. Así que cuando estamos hablando del testimonio y poder hasta el último de la tierra, también nos tenemos que mencionar a nosotros. Porque nosotros somos evidencia de eso. En nosotros se cumplió esto que dijo en Mateo 28, 18. Dice Jesús, que es la gran comisión, ¿no? Que si no se han dado cuenta también hay un orden ahí. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para hacerles corto el cuento, yo tengo toda autoridad y yo les mando a hacer esto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero si alguien está pensando, como ya se cumplió, o sea, como yo soy evidencia de esto, de que ya llegó el Evangelio hasta el último de la tierra, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Si alguien está pensando en eso, si alguien está pensando de que esta orden solo es para los misioneros, y digo así, misioneros, o pastores o evangelistas, que solo son para ellos, bueno, piénselo 2 veces, porque en realidad nosotros somos evidencia de eso. Y saben que hay muchos y en muchas partes que se pierden. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está sentada. Hay muchos que se pierden. ¿Saben por qué? Porque no les predicas a los que tú tanto odias. Y estás sentada y ¿qué es lo que vas a hacer? Orar. Voy a orar por esa persona. ¿Qué ganas orando? A ver, cuénteme. ¿Qué ganas orando? Nada. Ve y predícales. Ve y háblales. Me da tristeza, pero los primeros que se están perdiendo podrían ser los que están en casa. Y eso es muy triste, mis hermanos, porque humanamente no entendemos lo que significa condena eterna. Y estamos sentados, ¿qué estamos haciendo? Orando. Ve y háblales, porque ellos se van a perder. ¿Y saben por qué se pierden?
Porque a veces en casa se les está leyendo un libro, pero no se les está haciendo sus discípulos. En casa le cuentas cuentos, pero no hay transformación. Porque les estamos motivando a que se bauticen en agua, pero no está el Espíritu ahí. Por eso se pierde la gente. Porque piensas que tú eres un perseguido cuando has sido odioso, has sido un cristiano o una cristiana odiosa. Porque no has mostrado el verdadero evangelio, sino que te has comportado como alguien del mundo. Por eso se pierden ellos. Por ellos. Y es triste, pero los primeros que se están perdiendo son los que están en casa. ¿Saben por qué? Porque no vivimos el verdadero cristianismo. Y decimos, no, yo predico, yo hago esto, yo voy a la iglesia, y en casa se están perdiendo. ¿Qué clase de cristianismo es este? ¿Qué clase de obediencia es este? ¿Cuántos de los que estarán escuchando este mensaje, ustedes mismos, estarán bautizados solo en agua, pero del Espíritu, nada? Así que cuidado, iglesia, porque ustedes pueden estar leyendo un libro en casa, pero no siendo un discípulo. Y peor, no haciendo discípulos. En Romanos, con el título El Evangelio es para todos, dice Romanos 10, versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces hay dos cosas que vemos en este pasaje. No me voy a detener mucho en eso, pero hay dos cosas importantes aquí. Romanos 10, del 13 al 15. Y lo voy a mencionar súper rápido, y es que primero hay una urgente necesidad de predicar, empezando en la casa. ¿Cómo van a invocar el nombre de Dios si no hay nadie que les diga que hay un Dios? ¿Cómo van a invocar el nombre de Dios? ¿Cómo se van a arrepentir si no le muestras qué es el verdadero arrepentimiento? Y saben que el verdadero arrepentimiento se muestra con vida. Con vida. O sea, no con palabras de arrepiéntete, esto es lo que dice el Señor. No, con vida, con demostración vívida. Entonces hay una urgente necesidad de predicar, pero segundo, no puedes predicar si no has sido enviado. Hay dos cosas sumamente importantes aquí. Una urgencia de predicar, pero también hay una autoridad aquí. No puedes ir a predicar si no te han sido enviado. En otras palabras sencillas, el trabajo está, pero también está el cronograma de la autoridad. En otra versión dice Romanos 10, 15, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no lo envía? Y ahí ya estás tú hablándole a tu vecino, pero si Dios no te envió, es que esa vecina me cae bien. ¿Dios no te envió? Dios no te envió. Es que quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Dios no te envió. ¿Por qué? Porque hay un orden. ¿Cómo hablarán de Jesucristo si no han sido enviados? Hay un orden ahí, hay una autoridad. No es que yo quiero, yo sentí. ¿Saben cuántas veces yo he escuchado eso de yo sentí? No, Dios no te ha enviado. Perdón, Dios no te ha enviado. Hay un orden. Primero tú, cuando tú seas transformado, se han transformado los de tu casa, ve por los que tanto odias, alcánzalos, gánatelos, y después si piensa ir más allá. ¿Cuál es el orden? Primero tú y tu casa. Segundo, a los que tanto odias. Tercero, cuando el evangelio y la transformación haya pasado por tu casa y también hayas alcanzado a los que tanto odias, ahora sí piensa ir más allá. Ahora sí hay un orden. Hay una necesidad de hacerlo, pero también hay una obediencia que tener. Y esto nos lleva hasta el último punto que conecta todo. Hermanos, si no se han dado cuenta, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 1 son las últimas palabras de Jesús. Y estas fueron las últimas palabras de Jesús. Hechos 1,
capítulo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos, mientras miraban al cielo y veían cómo se alejaba. 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Ahora, noten algo, las últimas palabras de Jesús no fueron: y recibirán poder para hacer talleres, campañas, labor social y crear estrategias creativas. ¿Alguien notó eso? La prioridad es: y serán mis testigos. Entonces, ¿eso quiere decir que no deberíamos hacer eventos, campañas, talleres, etcétera? No, eso no quiere decir. Lo que está diciendo Cristo es: lo que les estoy dando es un trabajo que demanda mucho más que un esfuerzo físico. Hermanos, armar un taller demanda mucho esfuerzo físico, pero ser testigo demanda algo, y eso es vida. Eso es vida. Yo les había mencionado, pero hemos tenido talleres acerca de la familia y siempre me va a preocupar que los mismos que están hablando de la familia son los mismos que tienen problemas familiares. Así que ser testigo es un trabajo que demanda mucho más. Cualquiera puede hacer talleres, campañas, labor social. Hermanos, cualquiera puede hacer labor social. Cualquiera. Pero no todos pueden ser testigos. Piensen esto, no podemos decir soy testigo de Cristo después de dar una canasta de víveres a una familia. Y vas con la canasta y le dices: tome familia. Y después sales contento de decir: soy testigo de Cristo porque Cristo me dijo que tengo que ser misericordioso. No puedes hacer eso porque no se trata de eso. No puedes decir que somos testigos de Cristo enseñándole a los hijos historias hermosas de la Biblia. Mira cómo Sansón se cortó el pelo y ya no tuvo fuerza. No puedes decir que eres testigo, tienes que comportarte como un testigo. Esas historias no van a tener ningún significado si no vives esas historias. No puedes ser testigo de Cristo diciendo: voy a poner mi ofrenda, mi diezmo y con eso he cumplido. No puedes hacer eso. No puedes testificar de esa manera. No puedes hacer. Lo que Jesús nos dejó es una ocupación de por vida, que es mucho más profundo que los actos externos y las estrategias creativas, y eso es ser testigo. Cualquier iglesia puede hacer talleres, no es difícil. Cualquier iglesia hace campañas, tampoco es difícil. Lo difícil es que esa iglesia tenga testimonio, eso es lo difícil, y eso no se alcanza con campañas ni talleres. No podemos basar nuestro testimonio en las cosas que hacemos, sino en lo que somos. Lo que dice Mateo 5:13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Simplemente se perdió, hermanos. Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada en la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. No dicen traten de ser la luz del mundo, dicen ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces no es un tema externo esto. Una gran equivocación tenemos al ver la vida del cristianismo de esa manera. Es un tema de ser testigos. Si bien estaremos inmersos en actividades, y espero, mis hermanos, que la iglesia esté inmersa en actividades, pero no son las obras ni las actividades que van a dar testimonio. Hay algo mucho más profundo allí.
Jesús nos está dando el poder para que nuestro testimonio no sea desacreditado. Y ese es el Espíritu. Ahora, quiero hacerles una pregunta que lo tomen en serio y puedan responderlo. No ahorita, pero tengan en mente esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida que quita la veracidad de tu testimonio? ¿Hay algo en tu vida que quita la veracidad de tu testimonio? Que tú dices, yo soy cristiano, soy cristiana, pero hay algo en tu vida, algo alrededor de tu vida que está quitando la veracidad de tu testimonio. ¿Hay algo? ¿Qué es lo que está quitando la veracidad de tu vida? Si tú vinieras y dijeses, yo soy cristiana, yo soy cristiano, y me contaras tu vida, ¿hay algo que está quitando la veracidad de tu testimonio? ¿Qué es eso que está quitando la veracidad de tu testimonio? Pero voy a la iglesia, escucho las predicaciones de Hechos, escucho también predicaciones en la radio, en la televisión, leo la palabra de Dios, oro. ¿Hay algo en tu vida que está quitando la veracidad de tu testimonio? Ahora déjenme decirles algo. Por más obras que hagas, tu testimonio no será más veraz. A menos que sea el Espíritu quien guíe tus pasos y mueva tus manos a obrar. Tú no vas a quitar los problemas que tienes en tu vida con obras, con actos externos. De hecho, yo les diría, salgan corriendo, porque eso es un problema que te lleva a destrucción. El orden es sinónimo de obediencia, de poder, de guía y de transformación del Espíritu Santo. Si tu vida no está ordenada, tú no tienes un buen testimonio. Y ese es el mandato de Jesús. Me serán testigos. Pero si no eres ordenado, si decides sobre lo que dice la palabra de Dios, entonces no tienes un buen testimonio. Si no haces lo que dice la palabra de Dios, tu casa, tú, y después los que odias, y después, ahí si piensas en alguien más externo, si no haces eso, entonces tú no tienes un buen testimonio. Tu cristianismo no sirve, no es nada, si no hay orden, si no obedeces la palabra de Dios. ¿Hay algo en tu vida que quita la veracidad de tu testimonio? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? En nuestra mente pensamos que las últimas palabras de Jesús fue: haz esto, haz aquello, ve a la iglesia, ve a talleres, crea talleres, ve a campañas, canta, goza. Sin embargo, las últimas palabras de Jesús es: pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder para ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si lo notaron, el orden que nos da Jesús en sí mismo es una estrategia. ¿Quieres ganarte al mundo? Empieza en tu casa. Luego ve a los que odias y después piensa en más allá. En sí mismo es una estrategia. Y ahí están las iglesias creando estrategias, hay creativas de cómo alcanzar el mundo. Cuando la iglesia mismo está en problemas, cuando hay familias destruidas y hay matrimonios que no piden ayuda. Y hay jóvenes que están decidiendo sobre su vida sexual y sentimental, sobre el orden de Dios. Es más, hay personas y familias que creen que por hacer cosas cristianas ya están haciendo lo que el Señor le está diciendo. Y se saltaron el orden. Ahí no está el poder. No sé quién te dijo que hagas eso, pero ahí no está el poder. Mateo 28, 19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir. ¿Cómo vas a enseñarles a cumplir si tú mismo no sabes de cumplirlo? ¿Cómo lo haces? Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 3 cosas: hagan discípulos,
bautícenlos y enséñenles a cumplir todas las cosas. Hay un orden, hay un cronograma, hay una forma de hacer las cosas. ¿Cuál es el producto de nuestro testimonio? Los discípulos. ¿Quieres saber que tu testimonio tiene validez? Háblame de cuántos discípulos tienes. A ver, cuénteme. ¿Cuántos discípulos se ganaron hoy en la mañana discutiendo o saliendo corriendo de la casa? ¿Cuántos se ganaron? ¿Cuántos discípulos tienen ahí en toda su vida? Así que si quieren saber si tienen un buen testimonio, piensen en los discípulos que tienen. Creo que es más fácil preguntarles, cuéntenme de sus enemigos. ¿Cuántos enemigos tienen? ¿Cuántas personas les caen mal a ustedes? Ahí empezarán a esa vecina, la que no me fía, la que me anda cobrando, la compañera de trabajo. Pero de discípulos no hay nada. El producto del testimonio son los discípulos. Así que si tú no tienes discípulos, no hay testimonio. Así de claro. Ahora, quiero terminar con lo último que vemos en este pasaje. Versículo 9, Hechos 1. Dice, después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos, mientras miraban al cielo. Y tienen que imaginarse esto porque causa risa. Mientras miraban al cielo y lo veían cómo se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, yo no sé ustedes, pero yo me hubiera llevado un gran susto si estoy viendo al cielo y dos varones aparecen frente a mí. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. En otras palabras, en palabras más sencillas, los discípulos se quedaron viendo a las nubes. Es como cuando ustedes me ven predicar y se quedan así. Bien. Hermanos de la iglesia IBR, ¿por qué me quedan viendo? Vayan y hagan discípulos. Y te quedas viendo así. Los discípulos se quedaron viendo las nubes y fueron dos varones vestidos de blanco que tuvieron que decirles, dejen de mirar al cielo, o sea, dejen de mirar, vayan y hagan lo que Jesús les mandó. ¿Por qué? Porque así como Él se fue, así Él vendrá. Así que dejen de estar expectantes ahí viendo cómo predican, viendo las presentaciones, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Así que hermanos, Jesús nos ha dejado el plan, la estrategia, el poder, la tarea. Vayamos y hagámoslo. Seamos testigos primero, tú y los de tu casa. Y cuando ya han sido transformados tú en tu casa, ahora sí, ve y gánate a los que odias. No a los que te odian, sino a los que tú odias. Porque yo no odio a nadie, pero sí que te caen mal y ahí es odio. Ve y gánatelos a ellos. No con palabras de, no, tienen que ser así, con vida. Esto se gana con vida. Y tercero, cuando ya el evangelio y la transformación haya pasado por ti y por tu casa, y también por los que odias, ahora sí piensa en ir más allá. Piensa en hacer otras cosas. Y estoy seguro que lo podemos hacer porque, hermanos, el Espíritu viene con poder, viene con un dinamismo, viene con una dinamita. Y vamos a ser vestidos con ese poder. Así que, hermanos, si usted piensa en el viaje que es el cristianismo, póngase unos buenos zapatos, porque el viaje es muy largo y hay momentos en que vas a tener que pisar piedras. Los zapatos son importantes en este aspecto. Piensa en el cristianismo, ponte unos buenos zapatos. Que dice Romanos 10:15, como dice la Biblia, que hermoso es llegar a los que traen buenas noticias. Así que si piensas en el cristianismo, ponte unos buenos zapatos, sé ordenado, porque con orden
puedes estar seguro de que el Espíritu de Dios te ha guiado y te ha transformado. Pero si no hay orden, cámbiate los zapatos.